avanzado en lo que es para seguridad y justicia, que creemos que con esas modificaciones se podría avanzar más. Eso es cierto. Y eso nos sirve, estimados televidentes, porque lo podemos aplicar también a nivel comunitario, a nivel de liderazgo, a nivel de organización, porque obviamente el tener el conocimiento nos permite ampliar el panorama y no solo centrarnos en un punto específico de cualquier situación que se presente. Y esa es la oportunidad que nos brinda el INUSAC cuando ellos nos dan su apreciación, nos permite obtener un punto de vista diferente. Y avalaba con el doctor Leal acerca de un tema en particular. Fíjense ustedes que dentro de un año, si Dios lo permite, se va a hacer la convocatoria para que se lleven a cabo las elecciones en el país. Y la cuestión es esta, gobierno tras gobierno, pero pareciera ser que los gobiernos nos heredan cierto tipo de problemas que los va a cargar el que sigue. Y en ese sentido se hablan muchos, social, económico, político, y entonces, ¿es eso real, doctor? ¿Nos están endeudando los gobiernos cada vez más? Y desde el punto de vista del INUSAC, ¿cuál creen ustedes que pudieran ser los gobiernos, los problemas que nos pudiera dejar el actual gobierno y endosárselo al que venga? Bueno, ahí le voy a exponer mi punto de vista. Ajá. Realmente yo no le tengo miedo al endeudamiento. ¿Endeudamiento? El endeudamiento de plata por parte del Estado. Yo no le tengo temor. Por una razón, cuando es para algo específico y va a apoyar a la población que más lo necesita, podríamos endeudarnos. Si a mí me dijeran, mire, vamos a sacar un préstamo para dedicarlo a educación, ¿ya? Ya entiendo. Entonces, yo no pondría peros para un préstamo así. Pero cuando prestamos para un proyecto, le voy a decir Prochizototo, un proyecto dedicado a Chimaltenango, Sololá y Totonicapán, ejecutado por Fonapaz, donde se hicieron las peores inversiones con los peores materiales, ya, proyectos a medias, ya, entonces eran 30 millones de dólares. Claro. Ese tipo de endeudamiento hay que tenerle pánico. Cuando lo único que buscan es aprovecharse de los préstamos, verdaderamente creo que ahí sí vamos mal. Mire, Costa Rica es el país más endeudado de Centroamérica, pero mire el nivel de vida que tiene Costa Rica, ¿ya? El nivel de educación. ¿Valió la pena la inversión? Valió la pena la inversión, porque hay préstamos que nunca los va a pagar, pero hay otros que sí hay que pagarlos. Pero realmente cuando es para algo específico y va a afectar positivamente a la población, podríamos endeudarnos. Pero préstamos, que la mitad, un poquito más de la mitad, se va al bolsillo de los funcionarios, esos préstamos, sí, verdaderamente, no solo deshonran, sino que verdaderamente los estamos endeudando, no a mis hijos, ni a mis nietos, a toda la generación de guatemaltecos que no han ni nacido y pareciera ya tienen una deuda. Exacto, y pareciera ser una dinámica donde, pues, si yo recurría a ese endeudamiento, hay que mire usted cómo sale cuando le toque llegar, y usted Así igual es. cuando el que venga, pues que mire cómo sale. Así es, por eso le digo, si fuera para desarrollo, para educación, para desarrollo realmente, pues el Prochizototo se planteó para desarrollo. Ahora, ¿cómo fue la ejecución? Eso es lo difícil, claro, ¿ya? Claro. En donde uno ve que mucho del dinero va a parar a los bolsillos de los funcionarios corruptos de Fonapaz. Y no hablo de un gobierno, de todos los que estuvieron en Fonapaz. Es un desastre, ¿verdad? Claro, y hasta pareciera ser como, diríamos, hasta por pago de campaña, ¿no? Así los favores. es, los favores de campaña que verdaderamente son los que mantienen el atraso del país. Es cierto. Y ahí sí que puso el dedo en la llaga. Sí. Mire, ¿quiénes son los financistas de la campaña actual? Son los que están vendiéndole medicinas al IX. Claro. Una medicina, ahí sacaban algo que cuesta 50 centavos en el mercado, se lo venden al Estado en 9 quetzales. Sí. Es Exacto. mire, con aquella capacidad no se energética entiende. de decir, mire, no es cierto.
pero todavía no hemos encontrado ese mecanismo como para llegar a eso, y porque solo es un argumento que se sabe que se está dando, pero como tal una corrupción que no deja huella. Claro. ¿Verdad? Doctor, desde su apreciación, ¿qué otro aspecto cree usted que pudiera estarnos dejando como deuda el actual gobierno, aparte de ese endeudamiento? Bueno, una ley que le dije, se comprometieron directamente a ¿cómo se llama?, aprobar la ley de desarrollo rural integral. No lo han hecho, ya, han dado paliativos a eso. Y quien hizo la alternativa de la ley de desarrollo rural para implementarla es el actual ministro de Agricultura, el ingeniero Hernán López, fue compañero nuestro ahí en el Instituto de Problemas Nacionales. De ahí salió a la Secretaría de Asuntos Agrarios y ahora ministro de Agricultura. No está en él el poder aprobar la ley, ¿ya? Él y Adrián Zapata lucharon mucho para aprobar esa ley, pero no pudieron aprobar la ley en el Congreso. Entonces han implementado, o están implementando ahorita, todas esas alternativas que plantearon, porque le están dando seguimiento a varias de las propuestas que teníamos como instituto, ¿ya? Entonces, si ellos la hicieron, ahora están en la posibilidad de poderlas implementar. Y las están implementando. Pero queda como deuda una ley de desarrollo rural integral. ¿Ya? Queda como deuda el que no hayan podido, convencer a los pueblos donde se pueden llevar a cabo desarrollos hidroeléctricos, que verdaderamente no entiendo yo. Ahí tienen un poco de culpa los ambientalistas, que le metieron en la cabeza a la gente que eso causaba daño ecológico y todo. Más daño causa todo lo que es combustión, y que es lo que genera gran parte de la energía que consumimos a un alto costo. Entonces, si los dueños de toda esa maquinaria que genera energía son los que intervienen para causar conflicto con las hidroeléctricas, hay que investigarlo, porque verdaderamente la energía que proviene de la fuerza de los ríos es mucho más barata y mucho más limpia que la otra. Y es que fíjese que con relación a ese tema, solo una cosita, ya hay partes de energía solar. Hay uno en un parque grande en Zacapa. En Chiquimulí están terminando un parque bastante grande que va a generar bastante energía, y es energía limpia. El gobierno deberá de permitir, incentivar toda esa energía, pero ante todo la energía de las hidroeléctricas, realmente no entiendo por qué no han convencido a las poblaciones para que permitan el hacer esas hidroeléctricas. Y solo llegan y les ofrecen, miren, aquí les va a bajar la energía, que le vamos a dar tanto al gobierno, va a venir aquí. Les debieran de dar la energía más barata a ellos. Ese es lo que le quería señalar. Son beneficios directos que ellos van a obtener, van a verlo. Exacto. Entonces no han tenido la capacidad de hacerlo. Alguien me decía que la energía que pagamos, el costo de la energía es más cara que, por ejemplo, en otros países de Centroamérica. Y entonces el proyecto puede estar muy bien, pero está enfocado a un beneficio a través de una red. Y esa red se va a diluir, no necesariamente entre los guatemaltecos, a los que se les debería dar un precio, como usted dice, más económico, sino que el costo o beneficio, el beneficio va a estar en darlo a otros países, por ejemplo. Y es ahí donde dice uno, bueno, entonces, ¿para qué tanta fregadera? Y me pongo a pensar, doctor, temas de hidroeléctrica, minería y petróleo han sido temas muy sensibles en los gobiernos. Porque se manejan de forma oscura. Es que ese es el asunto. No ha habido claridad en el manejo de esos tres aspectos que usted mencionó. Y es que son millones de quetzales. Son millones de quetzales, pero son millones que deberán de ingresar a las arcas nacionales. No deberán de ir a bolsillos particulares, sino deberán de ingresar a las arcas nacionales. Porque, mire, yo estoy de acuerdo, no estoy en contra de la minería, nunca he estado en contra de la minería, pero Canadá es un país minero y tiene el índice más alto de vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué en Canadá se puede extraer todo el producto de las minas y sigue ambientalmente como número uno? ¿Por qué allá se puede y aquí no?
Ese. ¿Ya? ¿Por qué allá sí se paga en regalías? No regalías, lo que le corresponde al gobierno y aquí no. Es porque aquí, que me digan que, bueno, la ley la hicieron y ¿desde cuánto viene la conflictividad? Y no han ni siquiera propuesto una modificación a la ley. ¿Ya? Entonces, yo no estoy en desacuerdo de las mineras. Claro. En lo que estoy en desacuerdo es en lo que tributan al país, ¿ya? Y que no cumplen con todos los programas sociales y ambientales que tienen. Sobre todo eso. Entonces, si no cumplen, tienen razón todas las poblaciones de alrededor de ponerse en contra. Claro. Y es una situación, y se va transformando en una bomba, en un conflicto que se le está haciendo cada vez más grande al gobierno y que ahora estamos viendo que para ellos ya no ha sido tan problemático ese tipo de estallidos como lo fue durante el primero y segundo año de gobierno. Ahorita están tranquilos, como que sosteniendo la peña para que no se les va a abrir, pero es una bomba de tiempo. Mire, eso no están tranquilos. Mire lo que pasó en Huehuetenango, ¿sí?, con esas hidroeléctricas. Uno no lo entiende. ¿Por qué no llegan? Y si le dijeron, miren, vamos a hacer esto, y no lo hacen, entonces ¿para qué se comprometieron? Porque la gente tratan a todos como que si todos, es cierto, tenemos mucha ignorancia dentro de la sociedad, pero no todos somos ignorantes, ¿ya? Entonces, los que podemos discernir las situaciones son la gente que dice, bueno, si no le están cumpliendo, los otros tienen derecho a manifestarse. No de forma violenta como se ha ido, porque eso, la violencia no conduce a nada, ¿ya? Pero sí de parar todas las cuestiones hasta que cumplan, ¿ya? Les ha faltado operadores políticos. Eso es lo que decía. Les ha faltado gente que tenga sensibilidad social, previsión, y se han dedicado a los negocios. Sí. Es ridículo ver que es todo el que ¿cómo se llama? El que gana una diputación, lo primero que hace es fundar una constructora. Sí. Y entonces pues, se vuelve un mecanismo muy interesante, porque entonces, bueno, usted, el alcalde que está en mi departamento, me tiene que comprar los productos, me tiene que permitir que yo le haga los la obra. consejos de desarrollo rural, ¿ya? Que son manejados a través de mucha participación de todos, pero el ejecutor de las obras, el diputado del partido de gobierno, ¿ya? Entonces, por ahí podemos comenzar, ¿verdad? Exacto. Por eso son tan caras las campañas, que tienen que llegar a resarcirse de todo lo que invirtieron. Sí, eso es cierto. Pero fíjese, doctor, que a mí me surge una duda, y creo que el ciudadano posiblemente le pasa por la mente, ustedes que tienen una visión más amplia nos pueden ayudar. ¿Por qué esta gente, si tiene, por ejemplo, 10, 15 millones, oiga, ¿qué quiere más? Y con 10, 20, 30 millones, oiga, ¿sí le pasa? La avaricia. ¿Y qué más tiene? Mire, quiere? Hace 10 años, ¿cuántos tenían un jet privado en Guatemala? Hace poquito me contaron que un ingeniero que trabaja en Jovial tiene jet privado también. ¡Hala! Imagínense cuántos salen en la prensa que ahora aspiran a jet privado. O sea que cada vez van diversificando sus objetivos. Primero, en la escala compran helicóptero, después jet privado, yate, ¿cómo se llama? Apartamento en Miami. Pues que fuera producto del trabajo. La gente tiene derecho a hacer de su dinero lo que quiera, producto del trabajo. Sí, no de la corrupción. Pero comience a investigar usted quiénes tienen jet privado y a qué se dedican. Y no compensa sus ingresos, no tienen capacidad para hacerlo, pero ahí lo tienen. Son los nuevos millonarios. Son los nuevos millonarios, y creo que en aquel entonces, pues, de alguna manera, pues como que se robaban un poquito, y el que siguió el próximo gobierno otro poquito, y así cada quien son descarados. Algo así. No de ahora. Sí, o sea, descarados han sido siempre, ¿no? Pero como que ya traen mejores maños.
Mejores mañas. Por eso las grandes campañas en cuanto a quién ponen en el Ministerio Público. Sí, mire eso. Algo que yo creo, pues, mire, nadie es insustituible. Yo parto del hecho de que nadie es insustituible, ¿ya? Pero que sea para mejorar, ¿ya? No porque me ponen ciertas trabas, yo ya no voy a apoyar a esta gente, sino que si es para mejorar, qué bueno. Claro. Que le den verdadera autonomía de trabajo, porque la verdad es que cuando crean aquí gente insustituible, verdaderamente los ponen en otra situación. Yo veo, a nosotros nos pasó hace muchos años cuando existían los estudios básicos en la universidad. Hubo profesores que se creyeron dioses ahí, insustituibles. Wow. Y comenzaron a decidir quién pasaba y quién no pasaba los estudios básicos, ¿ya? Por el hecho de que fueron quedándose mucho tiempo y los fueron endiosando. Por eso creo yo que hay periodos marcados. Bueno, que cumplan su periodo, pero no que hagan su periodo pensando en cómo pueden lanzar su reelección para hacer el otro periodo, ¿ya? Y lo hablo directamente del Ministerio Público. No tengo nada en contra de la doctora Paz y Paz, creo que ha hecho un excelente trabajo, creo que podría ser un segundo periodo muy bueno, pero como la comisión de selección no la puso entre los 6, se la pusieron fácil al presidente. Claro. Ojalá de esos 6 surja un jefe del Ministerio Público que sea mejor. Es cierto. Que sea mejor, porque verdaderamente creo que si a ella la estaban proponiendo y la estaban acuerpando porque metió al tambo al general Ríos Montt, creo que hay otros militares que tienen más culpa que él y andan como que sin nada, y millonarios. Exacto. Y creería que una parte equitativa sería también buscar de ambos lados. Claro. ¿Verdad? No solo uno, o sea, para que no se diga, la estamos parcialmente. Doctor, fíjese que esto me hace recordar el caso de este fiscal, representante de la CICI de Costa Rica, Dalanese, que si no estoy Dalanese. A él se le decía el fiscal de hierro. Y yo lo dije antes de pero que hierro derretido. eso. Ojalá cuando venga a Guatemala no se vaya a fundir. Algo así quisiera aplicar con el tema de la nueva fiscal, aunque se dice mucho que va a ser mujer. Ya en las quinielas, ¿no? Los chismes. Pues hay 3. Sí, pero lo digo así. Hay un 50% que va a ser mujer, porque hay el 50% son mujeres y el 50% hombres. No, fíjese que en este caso sí ya en corridos, en fuentes de investigación, ¿verdad? Se dice que va a ser mujer. Entonces, si va a ser mujer o va a ser hombre, lo vamos a poner así mejor, vamos a ver si esa calidad de hierro, de resistencia, pues no se va a fundir ante todo ese anillo que muchas veces se le pone a estas instancias de decisión de mucha trascendencia, porque entonces se va a fundir fácilmente, si es que no ya viene. Pues mire, yo personalmente conozco a 3 de los que están ¿así? Conozco a la licenciada Telma Aldana, que la conozco hace muchos años, es una mujer muy correcta, ¿ya? Y tiene temple, es muy correcta. Yo, vea, cuando me dicen, no, es que aquí, pues lo podrán ver así, pero yo la conozco como una persona muy correcta. Conozco a Lemus, al licenciado Lemus, que ha sido profesor, trabajó conmigo y todo, es una persona sumamente correcta. También conozco al licenciado Rivera Claverí, ¿ya? Es una persona que tiene bastante temple también. A los otros los conozco por lo que dice la prensa, ¿ya? A las 2 licenciadas, Unice Mendizábal, López, y a la otra señora que no me recuerdo su nombre, pues por algo llegaron ahí. Claro. ¿Ya? Mire, ya la selección está, como le digo, salvo que recuerden que cuando estuvo Castresana, el otro pobre lo dejaron tomar posesión y lo quitaron antes de un mes. Así es. ¿Ya? Y no le dieron la oportunidad de que él hiciera nada, y violaron todas las leyes las violaron.
Es que eso es lo que pasa, doctor, que ante esa violación de la ley es por eso que se generan esas deudas. Y quisiera pensar que aparte del tema del endeudamiento, de la ley esta de desarrollo social, también se han quedado otros temas pendientes. Creo que nos heredan todavía pues actos de corrupción. Mire, la corrupción, la educación, salud y la seguridad y justicia. Sí, exacto. Aparte, le puedo decir que dentro de los ministros que tiene, el ministro de Gobernación es también mediático, pero se ve que tiene el deseo de mejorar las cosas. Claro. Pero lo que no mejora son las estadísticas. Las estadísticas eran mejores en el gobierno anterior que en este, con todo lo que las fuerzas de tarea y la organización. Posiblemente eso va a rendir frutos dentro de algún plazo. Claro. Pero en la actualidad, todas las estadísticas nos indican que el gobierno anterior lo hizo mejor en seguridad y justicia. Sí, si quisiéramos hacer una comparación, eso es cierto, pero sí hay una constante en todos estos gobiernos, aparte del tema mediático, porque todos los informes hacen ver una Guatemala con una proyección toda bonita, ¿no? Así es. Y los resultados que vemos entre la población y los estudios hacen que se dé ese contrapeso. Yo, por ejemplo, doctor, le quiero mostrar estos periódicos en donde vamos a ver precisamente lo que decía el doctor, cómo contrasta ese discurso mediático con lo que estamos viendo. Y este es uno de los temas que el doctor conoce muy bien. Por ejemplo, mi querida compañera, señalan escasa corrupción, esto lo mencionan en siglo XXI del día de hoy. Los diputados de la bancada nacional, Unidad Nacional de la Esperanza, denunciaron ayer en el Congreso que la ejecución de los programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación que se refieren a la compra de alimentos apenas reportan un avance del 4%. En la citación, representantes del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN, informaron que están a la espera de que el Ministerio de Finanzas asigne los fondos respectivos y a ello atribuyeron dicha situación. La ejecución de los programas de asistencia alimentaria deberían estar como mínimo en el 40%, en cambio no superan el 4%, explicó uno de los congresistas. Doctor, ¿cómo ver esto? Usted que conoció este tipo de situación, un 4% hasta estas alturas. Vea, aparte es el trabajo que está haciendo el ministerio y aparte es que no le provean fondos. Esto tiene una secuela de... Usted ha visto lo que está pasando con la SAT. La SAT no está recaudando lo que tenía programado. ¿Ya? Cada mes ha ido disminuyendo y va a haber un déficit bastante grande. ¿Ya? Al no haber la recaudación que se tiene programada, entonces el gobierno no tiene efectivo. Claro. Entonces, lo primero que hacen es comenzar no a recortar programas, sino a no asignarle fondos a programas. Ese es el problema que pasa. Y lo está diciendo el ministerio. El ministerio está diciendo, miren, tenemos esto para comprar, pero no tenemos con qué comprarlo. Es cierto, les asignaron ese presupuesto, pero no lo pueden ejecutar porque no tienen el efectivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la SAT no está recaudando lo que tendría que recaudar. Ahora, pero esto puede generar una situación, doctor. Cuando los informes de gobierno se presentan, siempre se habla que la ejecución de presupuesto va más allá del 50-60%. Para lograr esa cantidad de porcentaje, llegan las grandes cantidades de dinero y hay que correr para ver cómo se gasta. En último momento. A eso voy. En último momento, pero no cuando lo necesitan. Ese es el punto. Entonces, lo que está diciendo el ministerio tiene razón. Ellos tienen la asignación, tienen el presupuesto, pero no tienen el efectivo. ¿Y a quién le cae? Peor con los diputados de la UNE. Mire, ahí hay un diputado que mis respetos, Carlos Barrera. Es un tipo, ya lo conozco, a Carlos lo conozco desde que era estudiante en la San Carlos. ¿Ya? Él es economista, graduado en la San Carlos. Lo incorporamos nosotros al grupo promotor del pacto fiscal, siendo muy jovencito y hubo cierto rechazo. Pero es una persona que cuando cita, pone los argumentos bien claros. Él tiene una claridad para decirles, mire, no se ha ejecutado por esto. Mire, aquí, mire, ¿por qué?
Entonces la respuesta es porque no tienen efectivo. O sea, tienen la partida presupuestaria, pero no hay dinero para ejecutarlo. Y que me imagino que así como estos estarán otros ministerios. Olvídese, todos los ministerios les recortan. Y como es donde no se ve, es donde más afecta a los desposeídos, a la clase más necesitada. Es un programa de compra de alimentos. De compra de alimentos, porque aquí la gente dice, es que ya debieran de enseñarle a pescar a la gente y no darle el pescado. Primero démosles pescado, porque esa gente... ¿Cómo va a poder pescar? No, fíjense que las regiones del corredor seco donde se mira más la desnutrición es donde no hay fuentes de trabajo. Entonces, ¿de dónde van a decirle a la gente que son haraganes, que no quieren trabajar? Dicen, no hay fuentes de trabajo. Claro. Ya, póngale usted, el desarrollo de la costa sur generó que llegara la caña. No tengo nada en contra de la caña, que cumpla con lo que está establecido en la reglamentación respectiva. Pero la caña llegó a sustituir a la ganadería de leche. Y la ganadería de leche, mire, provee una fuente de manos de obra muy grande y es para la región. Los cañeros llevan sus cuadrillas porque al final es más efectivo. Claro. Mire, la gente está acostumbrada un poco a no cumplir con su horario de trabajo, a no cumplir con que se les da, pero hay muchos factores que lo hacen esto. La subalimentación no les provee las fuerzas necesarias para ese cumplimiento. El que están mal acostumbrados también. Pero le explico esto de la costa sur, no por hablar mal de las cañeras. No, las cañeras en Guatemala, la mayoría cumplen. Hay que ver los que no cumplen con algunas cuestiones como es la deforestación, como es vamos a tener que ir prohibiendo la quema, claro, de los cañales, pero con prestaciones y todo eso. Mire, no hay ningún problema. Pero sí generan menos empleo que el que genera la ganadería de leche. La ganadería de carne es extensiva y esa se pasó para el norte. Ahora, con relación a eso que usted está diciendo, doctor, la diversificación de la ejecución de programas del ministerio, este tipo de situaciones pudiera decirse en un ministerio, por ejemplo, de Agricultura, oiga, ¿por qué no nos detenemos y vemos si los programas que se han estado empleando pudiéramos estancarlos o mejorarlos de otra manera, pero implementar otros, por ejemplo, ese que usted menciona? Bueno, mire, es que a eso quería llegar. Guatemala en tiempo de Álvaro Arzú tuvo que reducir el Estado por presiones del Banco Mundial, por presiones de todos los que prestaban dinero a Guatemala, tuvo que reducir el Estado. Y el Ministerio de Agricultura fue uno de los ministerios más golpeados por eso. ¿Ya? Se redujo toda la asistencia técnica, se redujo la mayoría de los programas, se quedaron, mire, del 100% que había, se quedó tal vez un 20%. Eso, el año pasado, en el gobierno anterior, con el exministro de Agricultura, el último que estaba, Juan Alfonso, no me recuerdo el apellido, comenzó a estructurarse un nuevo programa de asistencia técnica, toda la que es la extensión agrícola, ¿ya? Este gobierno no desechó eso, lo incrementó y lo ha mejorado. Ya hay extensión agrícola en la mayoría de los municipios. Creo que en un 60% de los municipios ya existe el extensionista agrícola, que es un profesional, pero tienen un promotor, tienen una promotora de cuestiones para el hogar y uno que se dedica al liderazgo, ¿ya? Entonces ellos están trabajando con agricultura familiar. En realidad lo que se quiere es mejorar la economía campesina. Esa parte. Sí lo están haciendo. No han podido sustituir el programa de fertilizantes, porque el programa de fertilizantes ayuda, pero ayudaría más que fuera integrado, que a la gente que no tiene tierra le dieran para arrendar una manzana, dos manzanas, que le dieran asistencia para
para preparar la tierra, para sembrar, que le dieran la semilla, que le dieran los fertilizantes y un precio de garantía. Así podríamos ayudar al pequeño productor. Y miren, duplicaríamos la producción. Es que esa es la visión que uno dice, ¿por qué no lo llevan a cabo? O sea, sí, estoy de acuerdo en que tampoco, como decía el doctor, solo echarle penca a este o al anterior gobierno. No es solo echarle penca. Es obvio que en esta situación, en este quehacer, han hecho cosas buenas y que merecieran pues ese respaldo para llevarlo a cabo. Pero lamentablemente esa función social es la que se ha quedado por un lado, y entonces no se permite que se logre ese desarrollo. Pareciera ser como que pues si se desarrolla este país, llegan pues mejores personas estudiadas, cultas, mejor en salud, como que de repente se nos van a voltear. Así he pensado. No sé, es parte del pensar, doctor, porque en cierto momento hasta pareciera ser que conviene a un sistema que una población esté así, en subdesarrollo. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, mire, todo debe ir acompañado, ¿verdad? Mejorar la educación con mejorar la economía, porque son dos cuestiones básicas para el desarrollo, ¿verdad? Claro. Pero entre la gente más instruida, más conoce sus derechos y más conoce sus obligaciones, porque no es solo reclamar derechos, claro, hay obligaciones que hay Uh-huh. que cumplir. Uh-huh. Entonces, los líderes positivos le dicen a la gente, mira, vos tenés estos derechos y estas obligaciones. Y a los negativos, los que quieren políticamente subir, le dicen, mira, vos tenés estos derechos, pero no le mencionan sus obligaciones, ¿ya? Porque tampoco es de apretar al sector privado, no se trata de eso. Uh-huh. Se trata de un gana-gana, se trata de aquí, no vienen muchos proyectos de desarrollo porque no encuentran a nivel medio gente capacitada. ¿Ya? Claro. Mire, aquí debería de haber un INTECAP en cada departamento y 5 INTECAPs en municipios de ese departamento. El INTECAP es funcional. Uh-huh. Entonces mejorar toda esa situación. Es la educación que no es formal, pero es una educación efectiva. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, le digo yo, si viene una cuestión y nosotros tenemos gente capacitada, ¿ya? Van a ganar mejor. Por supuesto. Van a ganar mejor. Entonces mejorarían la situación de sus familias. Exacto. Entonces, por eso le digo, una cosa trae otra. Una cosa trae otra. Y es precisamente estos temas que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, cuando mencionan que se denuncia alquiler de 14 carros por 2.5 millones de quetzales. Es esa contraposición, doctor, que se ve en el accionar. No paran con este tipo de situaciones, están diversificando sus acciones con tal de lograr objetivos que van más allá. Y al ver este tipo de publicación, dice uno, oigan, nos siguen con la misma. En esta nota, los diputados de esta bancada de Encuentro por Guatemala denunciaron en el Congreso que el Ministerio de Gobernación alquila 14 vehículos a razón de 2.5 millones de quetzales, en un claro abuso de recursos de excepción. Los vehículos tipo pick-up fueron alquilados sin tomar en cuenta la ley de contrataciones del Estado, y la congresista informó, Ninés Montenegro, que el monto fue erogado en un solo contrato suscrito el pasado 14 de abril del año en curso. Una cantidad muy grande por una cantidad pequeña de vehículos, y la otra es sin tomar en cuenta la ley de contrataciones del Estado. En una ocasión dijimos, se pone la ley, pero a la vez también pone la trampa. Bueno, si hay incumplimiento de la ley, ahí está la Contraloría de Cuentas. ¿Por qué la Contraloría de Cuentas no denuncia eso y hay una persecución penal sobre un hecho que se están pasando sobre la ley? Uh-huh. Mire, aquí está todo reglamentado, están las instancias, pero no actúan. ¿Por qué? Porque no tienen independencia, ¿ya? Uh-huh. Entonces, yo realmente no veo que esto fuera, me imagino yo que el Ministerio de Gobernación es un ministerio sumamente complicado. Posiblemente, acuérdense, ahí hay 4 viceministros. Uh-huh. Entonces, como es sumamente complicado y se están enfrentando al crimen organizado, ¿ya? Entonces, pues tienen que tener seguridad. Ellos, no sé qué, creo que son
2.500 o 2.700 millones lo que tienen de presupuesto. En ese sentido, 2,5 millones para rentar la seguridad de ellos, no es tan exagerado. A ver, estamos hablando de si van a cumplir. Pero estamos hablando de 178,000 quetzales por cada vehículo. Así como que... Pues si son blindados. Sí, habría que ver eso. Sí, uno no sabe, porque, miren, hay un funcionario en el Ministerio de Gobernación que cumple. Todos los que se sienten afectados por eso van a estar al acecho. Claro. ¿Ya? Entonces, yo estoy bien. Yo creo que si van a cumplir, se van a enfrentar frontalmente contra el crimen organizado, con tanto que esos depredadores que tiene Guatemala, porque aquí nos afecta no el paso de las drogas, sí, eso que va a intoxicar a los gringos, ¿ya? Pero lo que se queda aquí. Exacto. ¿Ya? Nosotros no podemos ser partícipes ni del tráfico ni del consumo. Eso, para mí sí, yo no comulgo con eso, porque envenenan al futuro de nuestra sociedad, que es la juventud, ¿ya? Pero en ese sentido, si ellos van a atacar frontalmente, ¿ya?, a los narcotraficantes, van a enfrentar a los corruptos, van a enfrentar a los ladrones, van a enfrentar a los asesinos, van a enfrentar todo eso, entonces ellos tienen que protegerse. Claro. Si para eso es en un presupuesto de casi 3,000 millones, yo no veo que sea tan significativo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no va a ser constante, pues. Ese, que no va a ser constante. Y lo que sucede es que lamentablemente como el sistema ha estado así desarrollado durante muchos gobiernos, cría fama y échate a dormir. Claro. Entonces, cuando uno ve este tipo de situaciones, pues rápido lo ve enfocado a ese punto negativo. Y como decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. Ese es el problema. Fíjese que... Sí, Dima. ¿Cuánto capturaron de dólares el fin de semana? 2.6 y fracción de dólares. Ahí están pagados los vehículos. Con una captura. Porque eso entra en extinción de dominio y pasa a que se utilice en el Estado. Así es. Ojalá lo utilicen correctamente. Pero si vamos a enfrentar eso, yo no lo veo más mediático de la diputada que otra cosa. Pero si nos vamos a enfrentar a situaciones como la del domingo, que en una capturan 2,5 millones de dólares y se logra eso, bueno, para eso están. Lo que se ve se cree, lo demás son puros cuentos. Así es. ¿Verdad? Sí. Y vean ustedes, estimados televidentes, en el periódico de hoy aparece una investigación, los cerebros del corredor interoceánico. Un tema que está... y se ríen los dos que sabe a qué me refiero. Pero fíjense ustedes que el polémico megaproyecto se hunde. Sus impulsores intentan convencer a los dueños de las tierras de aceptar acciones preferentes de la empresa a cambio de sus propiedades, tras el fiasco de Raúl Reyes y Eurogas Enterprise, que confirman su fracaso en conseguir capital internacional y su viabilidad. En la nota, para poder analizarlo, se lee lo siguiente: la captura del salvadoreño Raúl Antonio Reyes Aguilar, quien se había comprometido a conseguir 450 millones de dólares para comprar las tierras que atravesaría el corredor interoceánico y poder echar a andar lo planificado, es el tiro de gracia de un proyecto que lleva más de 15 años de intentar convencer a los inversionistas de apostar por él. Fíjense, sin embargo, muchos accionistas y propietarios de terrenos han perdido la paciencia y desconfían ya de la viabilidad de la obra, que es impulsada, según el periódico, por un pequeño grupo de exmilitares y funcionarios del actual gobierno, y de los cuales presentamos un breve perfil. Rápidamente, aquí vamos a correr, estimada compañera, Guillermo Catalán España. Él es uno de ellos, se los voy a presentar en la pantalla. El otro, si nos vamos aquí abajo, así, corriendo la cámara, no hay pena. El general Carlos Alberto Pozuelo Villavicencio. Voy a correrla. Aquí sigue, imagínense, alguien que se ha mencionado muchísimo, Julio Ligorría Carballido. Exacto. Son sorpresas que se dan. Por acá arriba tenemos a José María Argueta, aunque no es militar de carrera, su vida ha estado vinculada a los militares desde a los años 80. Y más arriba, Mario Roberto García Catalán, egresado de la Escuela Politécnica.
Vuelvo a insistir en lo que usted dice, doctor. Creo que todos tenemos derecho en participar en cierto momento en actividades siempre y cuando sean lícitas. Pero como decía alguien por ahí, si estos fueran los documentos del corredor interoceánico, esto huele a feo. Mire, 420 millones de dólares. Hace poco un economista guatemalteco, no recuerdo el nombre ahorita, hizo un análisis sobre el corredor, el proyecto este, y dijo que no tenía ninguna factibilidad. Jesús. Así, pero explicó por qué. ¿Cómo se llama este economista? No recuerdo el nombre del economista, pero él es una persona muy enterada de todas las situaciones. Dijo, no es factible por esto, no es factible por esto, no es factible por esto, no es factible por esto. Si ese corredor interoceánico fuera factible, ¿no cree usted que el sector privado se hubiera interesado por él? Es gente que tiene visión para invertir. Por supuesto. Si no lo invierten ellos buscan los inversores. ¿Ya? Y ven, y aunque no sea dinero de ellos traen el dinero a Guatemala y se quedan con una parte de la administración. Pero eso, desde un principio, vimos que no era factible. Entonces, se ha prestado para que algunos hagan dinero de él. Pero hay mucha gente que está muy molesta por eso. Y parece que hay gente muy gruesa que está muy molesta por esto. Y esto va a traer consecuencias. Aquí se habla de este recuadro muy interesante, por qué fracasó el proyecto, y esto son elementos que nos sirven para conocer el efecto que está produciendo en esta región del país. Un análisis realizado por un economista del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, hace un par de años señalaba la inviabilidad del proyecto Corredor Interoceánico por las siguientes razones. Creo que es el tema que usted hablaba. Así es. Vean ustedes, la ampliación del canal de Panamá, que estaría operando a plena capacidad en 2016, permitiría el paso de los grandes barcos por contenedores post-Panamax, lo cual hizo inviable todos los planes de canales secos en la región. Ese es el punto número uno. Punto de vista económico, es improbable capturar un tráfico interoceánico de 800,000 contenedores anuales, principal objetivo del contenedor. El costo de transportar un contenedor por el corredor interoceánico de Guatemala sería 4 veces más caro que utilizar el canal de Panamá, Jesús. Y la dificultad de sincronización, tener un barco anclado en el Pacífico esperando para traer la carga que traerá un barco en el Atlántico, viceversa, la seguridad y sencillez de seguir en el mismo barco, cambio intermodal, barco-tren, barco con el corredor, el tiempo que tomara recorrer el canal seco, ya lo publicamos. ¿Ya lo leímos también? Sí, ya lo leímos. Ajá. Y además, el corredor requiere una inversión de 14 millardos de dólares, cifra superior a toda inversión extranjera que recibió el país en los últimos 20 años en su totalidad. Por eso. Vea usted, creo que se refieren al economista que yo mencionaba, que no recuerdo ahorita el apellido, pero ya voy a recordar, ya a mi edad ya tiene que uno que apuntar las cosas. Sí. Pero mire, ellos señalaron la no factibilidad de este proyecto, pero dieron las razones, este economista dio las razones por las cuales no era factible. Por supuesto, ahí hay gente como quien está embajador en Estados Unidos, ¿verdad? Y el otro que dicen que salió huyendo también, sí, para la OEA. Por supuesto, en su momento vieron que había oportunidad de hacer dinero y no la desaprovecharon. Exacto. Ahora, ¿de dónde salió ese dinero? Hay que ver de dónde salió. Sí. Ahora, que quieran convencer a la gente que les van a dar acciones, ¿usted daría parte de su tierra para que le dieran acciones? Acciones que usted va a comprometer su tierra, ¿ya? Por determinada cantidad de años, en la cual usted no va a poderla vender, no va a poderla arrendar, no va a poder hacer nada con ella. No, yo creo que sigue en la poco factibilidad el proyecto ese, ya no le damos tanta vuelta. Sí, exactamente. Ya, mire, Nicaragua creo que ya desistió de hacer el proyecto que tenían con más factibilidad, porque ahí era unir
el Atlántico y el Pacífico a través de los lagos. O sea, era más factible porque no era era seco, sino que ahí era a través de esto. Entonces, la verdad es que sirvió para que este salvadoreño que está preso y muchos hayan vivido de él. Es cierto, y vaya que ese fue uno de los temas insignias del gobierno de la República, ¿no? En su momento lo apoyaron. Te daría la pregunta, ¿sabían o no sabían de esto? Ya la pregunta, o fueron engañados, como en su momento dijo también el día del periódico. No los engañan. ¿Verdad que sí? Entonces es otro error. No. Este es uno de los temas que son sensibles, estimados televidentes. Afecta a usted y a cualquier otro ciudadano guatemalteco. El presidente Otto Pérez Molina minimiza falta de agua y jabón en Hospital Roosevelt, una acción en donde él quiso, pues mediáticamente, como hemos mencionado, llegar a un punto focal de mucha atención, el Hospital Roosevelt. Llega, pero aparte de darse cuenta de la situación, es abordado por los pacientes y ellos le reclaman algo en particular, le dicen, y eso que solo es una situación pequeña lo que vamos a mencionar. En la inspección al Hospital Roosevelt, los pacientes le dicen de esta manera: señor presidente, no tenemos agua ni jabón. Y la respuesta: pero tienen medicinas y laboratorios. Esto va con relación al tema de lo que hizo Siglo XXI, minimiza falta de agua y jabón en hospitales. Ese tipo de situaciones hacen que muchas veces se le venga al suelo esas acciones que quieren llevar a cabo los funcionarios públicos. Y por ejemplo, en la caricatura que hace FO de Prensa Libre, pues a la par de la cama están todos los buitres y todos los virus y bacterias que puedan haber en un hospital. Doctor, creo que este paciente que está ahí, cuando dice: señor presidente, no tenemos agua ni jabón, creo que solo está poniendo la punta del iceberg al decir: no tenemos agua ni jabón. Ese solo es el principio de lo que hay, de lo que no hay ahí. Y es que mire, ¿será que solo agua y jabón falta? ¿Verdad? No. Sí, mire, es cierto, estimados televidentes, si tuviéramos la oportunidad de escuchar los testimonios, pues según explicaban, y eso también lo comentábamos con nuestro director Otto Rudman, me comentaba de un caso donde la gente habla de que pues los que están en el primer nivel corren demasiado riesgo por la falta de atención y por la falta de medicamentos e insumos, y quienes llegan a un segundo nivel pues ya tienen mejores probabilidades. Si habláramos un día de esto, si destapáramos más cosas como lo hicieron estos pacientes, ¿qué no se sabría? Pues mire, vale la pena que se investigue a fondo por gente autónoma el hecho de que digan que solo falta agua y jabón. Eso no es cierto. Mire, nosotros tenemos colección de evidencias, colección de gente que llega y nos cuenta las carencias. Recuérdese que por ahí rotan los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que estudian medicina, y ahora también de las universidades privadas que tienen la carrera de medicina. Ahí tenemos nosotros gente que nos dice: mire, ahí no hay ni dónde dejar la mochila, y dan consulta con la mochila puesta. Los estudiantes que están haciendo sus prácticas, ¿ya? Con la mochila puesta dan consulta, y nos dicen: mire, pedimos algo y no hay. Verdaderamente las carencias de material, el arruinar los equipos y todo eso no crea que es una situación así que pasa porque se tenía que arruinar esto. Es algo estructurado. ¿Y sabe qué es? Es la justificación perfecta para que el Estado contrate servicios médicos privados y pueda brindarlos. La vez pasada en Cobán, que se había arruinado la cuestión de rayos X, ¿sí? Pero no dejaron de seguir utilizando rayos X, porque obligaban a la gente que se fuera a sacar los rayos X a las clínicas privadas. Así es. Mire, cuando en el gobierno anterior, algo muy molesto, había una unidad de estas que hacen
para la gente que padece de los riñones, la diálisis renal. Y había una empresa, se formó una cooperativa y le cobraban a la gente un poco por, ¿cómo se llama? Por la diálisis renal. Sí. ¿Ya? Pero era efectiva. Prohibieron el cobro. Se destruyó esa cooperativa y todo. Y J.I. Cohen apareció con un centro de diálisis renal que lo pagaba el IX o que lo pagaba el gobierno. Entonces, y los costos, me imagino que todo lo hacen estructurado para que los servicios se busquen en el sector privado. Claro. Y con un presupuesto por supuesto, millonario. No solo el que logra, y el que no, que lo pague. ¿Ya? Por eso dicen que es caro enfermarse en estos tiempos. No, fíjese que hay enfermedades que si usted se enferma se muere, si no tiene la capacidad económica, porque en el hospital no lo cura. Pero es estructurada la situación para decir, miren, ya ven, no es efectivo esto. El sector privado sí. Exacto. Ya, por eso nosotros propusimos una ley, la ley de cobertura universal de los servicios de salud. Requiere más presupuesto y dijimos, podemos incrementar el 0.5% anual del Producto Interno Bruto para llegar a solucionarlo. Pero que los servicios médicos sean efectivos. Por supuesto. Y aquí usted ve y dice, ¿por qué se incluyen servicios, la contratación de servicios médicos privados dentro de la ley? Bueno, los que no tengamos, pero los que no tengamos, pongámoslos. Pero una vez usted deja esa puerta abierta, tenga la certeza que lo que es público no va a funcionar, porque eso le abre la puerta a los servicios privados. Por eso es que... Una cosa más, diga. En esa ley de cobertura universal, los servicios privados, los servicios primarios de salud, ¿por qué los tienen que estar haciendo las ONGs? Si ese es una obligación del Estado, ¿por qué le pagan a ONGs? Si tenemos ahí puestos de salud y centros de salud en todo el país. Pues sí. Es que se ha vuelto esto un negocio es de ellos. Exacto. Mire, por ejemplo, este titular del diario El Periódico. Pérez niega vínculos con empresas farmacéuticas. Lo que estamos viendo es una danza, no solo de millones, sino también un río revuelto en donde hay ganancia de esos pescadores. Y esos pescadores, esos sí saben pescar. Porque imagínense, quiero hacer una relación de temas. Por ejemplo, que aparece también en este mismo diario, la Secretaría de Comunicación Social gastó 26.9 millones de quetzales en publicidad. ¿Se refería usted a esa danza de millones que se utilizan y que se tiene que justificar algo para poder llevar a cabo esas acciones? En la nota, el portal electrónico de Guatecompras evidencia que durante 2013 la Secretaría realizó alrededor de 234 adjudicaciones de forma directa, varias de ellas para contratar publicidad gubernamental por medio de radios, lo que suma un gasto de 26.9 millones en un año. ¿Qué pudiera pasar? Por ejemplo, sí entiendo que la publicidad es necesaria para dar a conocer los resultados del trabajo de gobierno, pero si buscáramos una cosa equitativa, ¿valdría la pena utilizar tanta cantidad en publicidad y eso, por ejemplo, no pudiera destinarse a un programa así como la atención que usted decía? O sea, ya pensando en... Mire, aquí se trabaja con presupuestos. Y si presupuestaron algo para eso, pues que lo utilicen en lo que lo presupuestaron. Pero que utilicen realmente el dinero para lo que es. Dice ahí en ese titular que el presidente niega su relación con las proveedoras de farmacéuticos. Él tiene estudios a la mano. ¿Por qué no hace una investigación profunda? ¿Por qué un medicamento en la farmacia cuesta 50 centavos y el gobierno lo está comprando a 9 quetzales? ¿Por qué no hace una investigación en eso? Claro. Y salga ahí diciendo, miren señores, esta es la gente responsable de esto. Pero usted está viendo que un producto se compra de esa manera, entonces, ¿qué sugiere usted que pueda pensar la población? Claro. ¿Qué está en componendas con la gente que ordena eso?
Pero ¿a quién puso a esos funcionarios corruptos? Bien nombrados de la presidencia. Así es. Entonces, él no podrá tener relación, pero la gente que pone sí. Entonces, si él, mire, niega vínculos con empresas farmacéuticas, que vea cuáles son las empresas, que vea el crecimiento de sus funcionarios en cuestiones de plata. Eso, fíjese, ¿ya? Aquí mi querida Mirna, pues no voy a mencionar la marca, pues, pero vean ustedes, esta medicina, solo esta, cuesta 5 quetzales, y se necesitan 4 al día, solo aquí son 20, relativamente 20 quetzales, para uno es poco, pero para otros es mucho, y para otros es imposible. Pero esto como dice el doctor, ¿por qué no buscarle una forma diferente? Porque pues se va a volcar la ciudadanía en un agradecimiento, en ver que alguien rompe esos esquemas, doctor. Claro. ¿Verdad? Es cierto, porque si cuesta 5 quetzales, ¿por qué no buscarle un mecanismo que me cueste a 3 pues? Ya dice uno, por lo menos ya algo va haciéndose. No es que sea la solución, o como dicen mal de muchos, consuelo de tontos, pero se cree más a quien lleva a cabo acciones, porque si no, van generando conflictos. Es lo que decía el doctor, a falta de esos operadores políticos, esta gente que va previniendo las crisis y que las va atendiendo sobre todo, hace falta en este tipo de situaciones. Si no, miren, aunque esto es un campo parado, pero es una situación que se está dando en las comunidades y que empezó de menos a más. Aquí este grupo de organizaciones están haciendo saber de que hay un grupo de personas que han estado retenidas, que en lugar de permitir la ley del libre acceso como la manda la ley, existe un ejército de policías particulares acompañados por las fuerzas públicas FEC y PNC, lo cual si fuera una cárcel de máxima seguridad impiden cualquier clase de comunicación con los internos, a referirse a los trabajadores de esta empresa Jaguar Energy Guatemala. Esta situación no viene de ahorita, es una situación que se está dando en conflicto no solo en Huehuetenango, no solo en la costa sur, no solo aquí en Fraijanes, en cualquier otro lugar. Es una bola de nieve, doctor, que viene de menos a más. Sí, mire, en estas cuestiones, como le digo yo, para que usted vea que no solo en el sector público se da la poca transparencia, esto es sector privado. Así es. ¿Quiénes son los que están atrás de esto? No sabe uno, porque han estado saliendo comunicados de prensa de los que están de la empresa constructora, en contra de los que están, de los que fungen como accionistas. No tenemos claridad qué es lo que pasa ahí. No tenemos claridad, yo no, al menos no tengo claridad qué intereses hay de fondo en esta situación. No le había prestado atención, no lo hemos investigado, pero la verdad es que ¿cómo es posible que policías privados estén reteniendo a gente que no puede opinar la gente sobre lo que está pasando? Claro. Ya no, eso es. Por eso le digo que, bueno, puede ser que el ejército más grande que existe es el de la policía privada. Supera a la policía y pues supera al ejército. Y al ejército, eso es cierto. Voy a concluir el programa con leer 2 partes que considero importantes del editorial del diario El Periódico de hoy, y es que tiene relación con lo que hemos estado hablando y que pareciera ser, pues también va a ser una herencia. Todos los días nos enteramos de nuevos saqueos en el sector público, sobre valoraciones de medicamentos, cámaras, pertrechos, armas, mobiliario, inmuebles, fertilizantes e insumos en general, así como contrataciones y concesiones lesivas para el Estado, servicios y obras de infraestructura de baja calidad que simplemente no se llevan a cabo, pero que sí cobran el 100%, exoneraciones y exenciones de impuestos y contribuciones a benefactores y financistas de campañas electorales, otorgamiento de privilegios, favores, usufructos y ventajas inverosímiles. Canallescos y descarados enriquecimientos ilícitos son noticia cotidiana en todos los órganos, entidades y dependencias del Estado. Vámonos, mija, esta última parte, por favor. Prácticamente la corrupción ha corroído toda la estructura estatal y esto está redundando en una profunda
desinstitucionalización, es decir, en una devastadora erosión de las instituciones estatales que favorece y alimenta el desorden, la anarquía, la inseguridad, la injusticia y el caos. Eso sí, los saqueadores siempre demandan el pago de más tributos alentados y asesorados por los militares tributarios o militantes tributarios, cuyo fin último es cargar con nuevos impuestos a la población, especialmente a la clase media, con el ánimo de presentar ante la comunidad internacional la suba constante de la carga tributaria del país, sin importar cómo se gasta el dinero que se recauda. ¿Qué tal? Pregunta. Doctor, sus palabras finales con relación a esto que acabamos de comentar durante todo el programa y este editorial. Vea, todo eso está en manos, podría decirse, del señor presidente. Y organismos independientes como la Contraloría de Cuentas y el Ministerio Público. Es de accionar. Ellos podrían evitar que todo eso que se está comentando sucediera. Pero todavía tendrán tiempo. Yo creo que no. ¿Sí? ¿Cree usted? Si existiera la voluntad de hacerlo, esto le serviría para reelegirse. ¿Ya? Pero se pasan llevando al 75% de los altos funcionarios del gobierno, porque dentro de todos hay gente muy honorable. Claro. Pero aquí, a los que han puesto a la fuerza, como el presidente de la Junta Directiva, el IX, ¿ya? ¿Por qué los mantienen ahí? Con todo lo que se dice. A mí me pasaron ahorita un listado de funcionarios contratados como asesores, que supera el gasto de 5 millones mensuales. Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando hay carencias en el propio Instituto de Seguridad Social, ¿ya? Y verdaderamente, pues, está en manos del gobierno eso. Ellos pueden, una comisión de transparencia, hay una comisión de transparencia en el ¿cómo se llama? En el Congreso, infuncional. Y verdaderamente creo, pues, que mientras no haya la voluntad política de corregir eso, y vea usted qué nos espera en el futuro con esas campañas millonarias que están haciendo los candidatos, especialmente uno, ¿ya? ¿Qué nos espera? Que vayan a hacer lo mismo que están haciendo los actuales. Claro. ¿Ya? ¿Quién fue el que escribió Guatemala, un país sin futuro? La verdad es que lo dijo muy claro. Con las situaciones que vemos no tiene futuro. No vea usted, ¿cuándo va a plantear un gobierno alguna solución a la gran corrupción que hay? Mire, yo he platicado con algunos candidatos a presidente. Por ahí hay algunas esperanzas, ¿ya? Pero ojalá se den. Ojalá se den. Y lamentablemente ese tipo de situaciones que estamos viendo hoy, como bien lo señala el doctor, pues van a ser parte de las herencias que nos van a dejar. Y pues es lamentable también ver que el que tiene más galillo es el que traga más pinol. Así es. Lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, por conocer desde otro punto de vista lo que está aconteciendo en nuestro país, y de esa manera pues nos da una perspectiva para saber qué nos espera, pero también la inquietud de saber cuál pudiera ser nuestro papel dentro de la sociedad guatemalteca. Esperamos que de alguna manera estos comentarios y estos análisis pudieran servir en su momento para que los gobernantes pues puedan cambiar, es la esperanza, pero si no, pues vamos a ver nada más lo mismo de lo mismo. Doctor, un gusto saludarlo. Que Dios me lo bendiga, gracias por siempre a la orden para cualquier invitación, ya sabe que estamos dispuestos a venir para comentar con la sociedad situaciones que ojalá escucharan los gobiernos. Sí, ¿verdad? Ojalá escucharan los gobiernos y los funcionarios para que pues dejen algo. Eso es cierto. Siempre ojo al Cristo, por favor. Es un gusto, un abrazo para ustedes. Con permiso.